En los archivos más ocultos del Vaticano, en cámaras donde el tiempo no entra, descansa un manuscrito que no todos conocen, pero que los poderosos temen. Un evangelio que lleva el nombre de Jesús, pero que fue sellado, ocultado, suprimido. Un texto que no niega a Cristo, sino que lo revela como nunca antes. Y con ello, derrumba los pilares de una iglesia construida más sobre poder que sobre verdad. Este evangelio no fue destruido, fue enterrado, porque lo que dice podría sacudir los cimientos de Roma. Y ahora, cuando la humanidad se acerca a su hora más oscura, cuando las trompetas del fin comienzan a sonar en los corazones que despiertan, ese evangelio ha sido filtrado, y con él se anuncia la llegada del último pastor, León XIV. ¿Quién es León XIV? ¿Por qué su nombre aparece en antiguas profecías? ¿Y qué relación tiene con el regreso del falso Cristo, la gran apostasía y el fin de la era eclesiástica? Quizás pienses que esto es exageración. Te comprendo, pero dime algo. ¿Por qué tantos han muerto para que ciertos textos no salgan a la luz? ¿Por qué cada vez que se filtra un escrito apócrifo hay silencio, burla o censura? ¿Quién decide cuál palabra de Jesús es aceptable y cuál debe ser rechazada? ¿Sabías que en este evangelio prohibido Jesús habla de un reino que no es de este mundo, pero tampoco es del siguiente? Que advierte sobre una figura que se sentará en el trono del templo, vestido de blanco, pero que será el mensajero de la gran mentira, y que, según esas líneas suprimidas, su nombre no sería Pedro, ni Juan, ni Paulo, sino León. León, como el león que devora, no como el león de Judá que salva. León XIV, el último papa, el que cerrará el ciclo, el que abrirá las puertas a una nueva era, que no será de luz, sino de prueba. En este video no vamos a especular, vamos a revelar. Vas a conocer fragmentos reales de evangelios apócrifos, la conexión con las profecías de Malaquías y el por qué la figura del último papa se entrelaza con el gran engaño del fin de los tiempos. Prepárate. No es un mensaje para débiles de espíritu, es un llamado para los que sienten que la historia oficial ya no basta. Porque cuando se revela lo oculto, la fe se prueba y el alma se despierta. Año 325 después de Cristo. Concilio de Nicea. Una reunión de poderosos, no de pescadores ni de discípulos, sino de emperadores, obispos ambiciosos y guardianes de la nueva religión imperial. Allí no se discutía la fe, se discutía el control. ¿Qué textos debían sobrevivir? ¿Cuáles serían llamados inspirados? ¿Y cuáles serían quemados, condenados, silenciados como si fueran obra del maligno? Entre los evangelios suprimidos estaba uno que llevaba un título perturbador, el testimonio del Hijo del Hombre, atribuido a discípulos esenios, quienes afirmaban haber escrito palabras que Jesús solo compartía en secreto. Este texto, redescubierto fragmentariamente en los rollos del Mar Muerto y en los archivos gnósticos de Nag Hammadi, no era cómodo. No hablaba de templos de piedra, ni de sumisión ciega, ni de jerarquías religiosas. Decía cosas como: el reino del Padre no está en los cielos ni en la tierra, sino en el ojo que ha sido abierto, y aquel que lo ve no necesita templo ni sacerdote. ¿Entiendes lo que eso significa? Jesús, en este texto, no establece una religión, sino una revolución espiritual interior, una que no necesita papas, ni mitras doradas, ni indulgencias. Y por eso fue suprimido, porque libera, porque despierta. En otra parte afirma: vendrán en mi nombre, y vestirán de blanco, y hablarán de paz, pero pondrán cadenas sobre los libres. ¿Profecía? ¿Advertencia? ¿O una denuncia de algo que él ya sabía que vendría? Durante siglos, la Iglesia ha llamado a estos textos heréticos. Pero, ¿qué es una herejía cuando quien define la ortodoxia es el imperio? ¿Y si Jesús realmente habló de un reino que no puede ser controlado? ¿Y si la verdadera traición no fue la de Judas, sino la de aquellos que tomaron su nombre para construir tronos sobre su cruz? El evangelio suprimido hablaba también de un falso pastor,
que se levantaría en los últimos días, un hombre adorado por las masas, vestido de blanco y proclamado como santo aún en vida. Pero ¿qué sería, en palabras del texto, el eco del dragón en vestidura de cordero? ¿Es coincidencia que hoy, en pleno siglo XXI, circulen rumores dentro del mismo Vaticano sobre un papa que vendrá y que no será elegido por Dios, sino por el mundo? ¿Y si ese hombre ya ha sido preparado? ¿Y si su nombre está relacionado con el león, pero no con el león de Judá, sino con la bestia que ruge desde las sombras? León 14. Un nombre que aún no ha llegado, pero que ha sido soñado por videntes y temido por santos, porque cuando él aparezca, ya no habrá más retorno. Durante siglos, las almas atentas han sentido en sus entrañas que algo no encaja, que hay una historia oculta bajo la historia oficial, una corriente subterránea de revelaciones que fue tapada con dogmas, concilios y silencios sagrados. En el siglo XII, un monje irlandés llamado Malaquías escribió una serie de profecías que estremecieron al mundo cristiano. Enumeró con precisión los lemas simbólicos de cada papa, desde Celestino II hasta el último, a quien llamó Petrus Romanus. Pero hay algo que no muchos comprenden. Malaquías nunca escribió nombres, escribió visiones, imágenes, y aunque muchos aseguran que el papa actual ya cumple esa última profecía, otros creen que uno más vendrá, el verdadero último pastor, que no será Pedro, sino León. ¿Por qué León? Desde los primeros siglos, el león ha sido un símbolo dual. Por un lado representa a Cristo, el león de Judá, vencedor, rey justo. Pero en el Apocalipsis también aparece una bestia, con boca de león. Una criatura que habla con autoridad, que engaña con palabras suaves y que hace descender fuego del cielo. El león, entonces, también puede ser el rostro del anticristo cuando se disfraza de luz. León 14, un nombre que no existe aún oficialmente, pero que ya ha sido visto. En sueños proféticos, en textos filtrados, en rumores internos del Vaticano, una figura que no ha sido revelada, pero que muchos aseguran que ya camina entre los muros de Roma, esperando la caída del actual pontífice para asumir el trono. Un hombre de rostro amable, de palabras suaves, que hablará de unidad y amor, pero que será el falso cordero anunciado por el libro del Apocalipsis. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Este será León 14, el último. No por su número, sino por su misión, cerrar el ciclo. En antiguos escritos de monjes perseguidos se menciona una figura que portará el título de león y que será la llave del abismo. El último pastor no guiará ovejas, sino que abrirá el portal del engaño. Fragmento de la Crónica de Hubertino, siglo XIII. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Son visiones simbólicas o advertencias reales? ¿Y por qué, en los documentos clasificados de la Biblioteca Vaticana, existe una carpeta con el código L14 Roma, cuyo contenido jamás ha sido divulgado? El eco de esta profecía olvidada resuena ahora como un trueno, y mientras muchos celebran cambios, progresos y aperturas en la Iglesia, no perciben que quizás lo que se acerca no es una renovación, sino una coronación final. El Vaticano, ese pequeño estado cubierto de oro y mármol, guarda más secretos que muchos imperios del pasado. Bajo sus sótanos, bajo 7 llaves, reposan manuscritos que nunca fueron publicados, que nunca fueron leídos por el pueblo, pero que hablan de un Jesús diferente, más profundo, más libre, más peligroso para el poder. Uno de esos textos, conocido como el Evangelio de la Luz Viva, fue hallado entre los archivos esenios y posteriormente ocultado por orden directa de Pío XII. ¿Por qué? Porque en sus líneas Jesús no establece dogmas ni nombra sucesores humanos. No habla de crear una institución, habla de despertar el alma. El reino no es lugar ni ley escrita, sino fuego en el pecho del justo. Aquel que lo encuentra no necesita maestros porque ya ha sido tocado por el Padre. Un mensaje así derriba toda estructura eclesiástica
Y no es casualidad que este evangelio fuera catalogado como peligroso junto con otros textos gnósticos, como el de Tomás, María Magdalena y Felipe, que muestran a un Cristo más humano, más místico y menos domesticado. ¿Y sabes qué es aún más inquietante? En esos evangelios aparece una figura simbólica, el trono blanco, ocupado por un hombre que sonríe, pero que lleva en su interior el engaño de los siglos. Ese hombre será proclamado por todos, multitudes lo aclamarán. Se dirá que es el más abierto, el más amoroso, el más moderno, pero él será el león falso, no el de Judá, sino el que ruge para imponer paz a costa del alma. En documentos internos filtrados del Vaticano hay informes sobre una figura conocida como L14, que ha sido preparado por décadas, formado en círculos internos, y cuya aparición ha sido profetizada por voces silenciadas. El cardenal Silvano R., fallecido en circunstancias dudosas, escribió en su diario: «He visto al que vendrá. No lleva el rostro del demonio, sino el de un ángel caído que aún cree que sirve al bien. Pero su reinado será el último, porque cuando se siente en la silla de Pedro, no quedará ya verdad en los altares. Así será el León 14, el final de la línea. La culminación de una traición largamente gestada, una traición que comenzó cuando la espada reemplazó al Evangelio, cuando el imperio se vistió de iglesia y cuando el oro fue más valioso que la fe del pobre. Pero, ¿qué hacemos ante todo esto? ¿Entramos en pánico? ¿Huye el alma? ¿Desconfiamos de todo? No, porque incluso en medio del engaño hay un camino estrecho, pero luminoso. Jesús, incluso en los textos más rechazados, nunca habló de temor. Habló de vigilar, de estar despiertos, de leer los signos y de seguir la voz del pastor verdadero, no la de los lobos disfrazados. Mis ovejas conocen mi voz y no seguirán al extraño. El León 14 puede aparecer, puede ser proclamado, puede llenar plazas y portadas, pero el alma despierta sabrá que algo no vibra bien, porque el Espíritu Santo no habla por los labios del poder, sino en el silencio del corazón sincero. Vendrán días en que la fe será probada, no por persecución violenta, sino por el engaño suave. La gran prueba no será la cruz, será la confusión. Y por eso, este canal existe, para decir lo que otros callan, para despertar lo que fue dormido, para buscar no una religión, sino la verdad viva del Hijo del Hombre.